Bien, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC nada más que es una limitación al flujo aéreo, es fundamentalmente expiratorio y tiene un carácter progresivo, persistente y asociado a una respuesta anormal de los pulmones a partículas nocivas o gases. Es una anomalía en la vía respiratoria, también en la parte alveolar. Las comorbilidades significativas pueden tener impacto en la enfermedad misma y en la muerte. Es necesario diferenciar qué es bronquitis crónica, una definición clínica. Paciente que tiene tos por más de 3 meses durante 2 años consecutivos. Anatomopatológicamente se caracteriza porque existen bronquios grandes, hipertrofiados y además existen hiperplasia de las glándulas submucosas. En cambio, el enfisema es una destrucción de la pared alveolar que le va a dar una dilatación a la parte distal del bronquiolo terminal, es decir, del acino pulmonar, una dilatación. Esta dilatación puede formar bulas, y es por eso que en el paciente con enfisema existe mayor sensibilidad a la disnea y también en etapas finales a las complicaciones cardíacas y a la insuficiencia respiratoria crónica. La etiología está determinado por dos factores. Factores endógenos como el genético, como la deficiencia de la alfa-1 antitricina, el sexo, por ejemplo, mayor predisposición en el varón, la raza en los caucásicos, el nivel económico, aquellos pacientes que tienen el hábito tabáquico o el hábito de consumir cigarrillo, el estrato social relacionados a la combustión de biomasa. Factores exógenos al humo del tabaco, sin duda. Contaminantes ambientales en, eh, en el ámbito industrial, sobre todo. La exposición al dióxido de azufre. Sensibilizantes ocupacionales, por ejemplo, pacientes que se encargan de los trabajos en interior mina y están expuestos al polvo de sílice. Factores profesionales, ¿no? Consumo en oficina de cigarrillos. El humo de leña en el ámbito rural, donde se queman estiércol de animales, uso de leña para la preparación de los alimentos, infecciones de las vías respiratorias bajas, fundamentalmente los virus, ¿no? Dentro de estas infecciones. La patogenia. Tenemos que mencionar al sistema nervioso parasimpático, el componente colinérgico, el sistema colinérgico, a través del nervio vago, con la liberación del neurotransmisor denominado acetilcolina a nivel de la fibra muscular lisa bronquial, produce broncoconstricción. Las células inflamatorias que participan son los linfocitos T, fundamentalmente CD8, los linfocitos citotóxicos, macrófagos, neutrófilos, células mesenquimales, junto con los mediadores inflamatorios, factores quimiotácticos, oxidantes, proteasas, llegan a producir la inflamación. En la patogenia se observan cambios estructurales en la vía aérea proximal, que tienen un diámetro mayor a 2 milímetros, y se altera el índice de Reid, aquella relación entre el espesor de la glándula y el espesor de la pared bronquial. Normalmente este es menor a 0,25, pero en la EPOC el índice de Reid está incrementado.
no solamente se va a producir esta alteración del índice de Reid, también se va a producir cambios en el epitelio bronquial, es decir, una metaplasia escamosa. Cambios en la vía aérea distal, engrosamiento de la pared bronquial, fibrosis peribronquiolar y exudado endoluminal que lo van a producir disminución de la luz bronquial y por lo tanto obstrucción. Es lo que se conoce como enfermedad bronquial obstructiva o bronquiolitis obstructiva. Alteraciones en el parénquima pulmonar. Se distinguen tres tipos de enfisemas. El enfisema centrolobulillar o centroacinar, que afecta fundamentalmente a los bronquiolos respiratorios y al conducto alveolar. Por lo tanto, es centroacinar, ¿ya? Centroacinar. Al conducto alveolar, a ver, trataremos de... A los bronquiolos respiratorios, se dilatan, y a los conductos alveolares. Conductos alveolares. Es centroacinar, no afecta al alveolo, sino al conducto alveolar. No al saco alveolar, no se ve afectado en enfisema centrolobulillar. Esta afectación se observa fundamentalmente en los fumadores. Y por lo tanto el enfisema en una radiografía se va a observar en los lóbulos superiores. Muy bien. En cambio, el enfisema panlobulillar o panacinar se caracteriza porque se ve afectado todo el acino pulmonar, desde el bronquiolo respiratorio, hasta los alveolos o sacos alveolares. Por eso se denomina panlobulillar o panacinar, que compromete a todo el acino pulmonar. Este tipo de enfisema se observa sobre todo en las deficiencias de la alfa-1 antitripsina. Y se va a localizar en los pulmones y se visualiza en la parte inferior, es decir, en los lóbulos inferiores. El enfisema paraseptal, o también se denomina acinar distal, está distal al lobulilo pulmonar. Se afecta la parte distal del lobulilo. Y se observa sobre todo, esto prácticamente está en contacto con la pleura, es decir, los alveolos, ¿no? El contacto de los alveolos, la parte distal del lobulillo pulmonar con los alveolos. Y se observa sobre todo en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, quien se puede asociar porque al estar en contacto con la pleura, está acá el espacio pleural, y al producirse una comunicación con el espacio pleural, se puede producir un enfisema, un neumotórax. Estamos hablando del enfisema paraseptal o acinar distal.
Entonces se va a producir un neumotórax espontáneo primario. Sobre todo se va a presentar en los vértices, ¿no? Estas lesiones. Y son pacientes jóvenes. Ese es el enfisema paraseptal o asinardistal. Y alteraciones en los vasos sanguíneos pulmonares. Se producen una alteración en el endotelio, un engrosamiento de la íntima del vaso y hipertrofia de la musculatura lisa del vaso pulmonar. Y esto a la larga, esta alteración a la larga, nos va a llevar a una hipertensión arterial pulmonar por los cambios proliferativos que se han producido, ¿no? Es decir, ¿no? Disfunción endotelial, engrosamiento de la íntima, de la capa íntima y hipertrofia de la musculatura lisa del vaso. Bien. Johan, preguntas hasta aquí. Se fue a descansar Johan como siempre. Mauricio. No, doctor, todo claro. Ok, perfecto. Doctor, las complicaciones, ¿qué complicaciones podemos tener en la época? En la época. Sí, doctor. Bueno, a la larga hemos dicho, ¿no? Que que se va a producir un cor pulmonar crónico, ¿ya? Y una insuficiencia respiratoria crónica. Y con estas complicaciones en el tiempo, puede incrementar la mortalidad, evidentemente, en los pacientes con EPOC. Bueno, esas son las complicaciones. Vayamos a la fisiopatología. Es un poco compleja, ¿no? La fisiopatología, pero tenemos que partir de qué es esta sustancia, este irritante, este gas, ¿no? Que está afectando a la vía respiratoria inferior, cualquier irritante, ¿no? Pero siempre se habla del humo del tabaco. Entonces, el humo del tabaco producirá cambios, alteraciones a nivel de la célula epitelial, del epitelio bronquial y también del macrófago alveolar. Estas células, ¿no? Secretarán, por ejemplo, los macrófagos proteasas. Las células epiteliales estimularán a los linfocitos T. Y hemos dicho que fundamentalmente al linfocito TCD8. Y a su vez a los neutrófilos. Y como hemos mencionado en la patogenia, dentro de las células inflamatorias, estos son las tres células principales que participan, ¿no? en la parte inflamatoria, ¿vale? Es decir, linfocito T, CD8, macrófago y neutrófilos. Aparte del macrófago que estimula la síntesis de proteasas, también el neutrófilo va a producir, ¿no? La liberación de la elastasa, de la captosina, de la matriz metaloproteinasa, etcétera, que no va a poder ser inhibidas por los inhibidores de las proteasas. Estos directamente producen un daño no solamente en la pared alveolar, sino también una hipersecreción mucosa. Y bien, todos estos cambios
fisiopatológicos se resume en la participación de los mediadores inflamatorios, no se olviden, mediadores inflamatorios, y de las células inflamatorias. Y entonces se va a producir un descenso y un incremento de estas enzimas, ¿no? Llámese proteinasas, catepsina, alfa-1 antitripsina, y entonces al producirse este desbalance, se va a producir un daño. El mecanismo fisiopatológico, en términos sencillos, lo podemos dividir en la parte inflamatoria. Ya se imaginan qué ocurre, ¿ya? Los cambios inflamatorios. Que se van a caracterizar fundamentalmente porque puede llegar incluso a la fibrosis o acumulación del exudado endoluminal de la pequeña vía, produciéndole una disminución, hemos indicado, ¿no ve?, de la luz bronquial. Y esta disminución de la luz bronquial va a producir una disminución en términos espirométricos del volumen, del flujo, del volumen, a ver, lo borraremos, está mal. Ahora sí, del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y desde luego se va a alterar también el índice de permeabilidad bronquial, la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Eso espirométricamente va a producir, ¿no? También, no solamente la inflamación, sino a consecuencia de estos cambios fisiopatológicos, se produce un atrapamiento aéreo. ¿Y qué es el atrapamiento aéreo? Es la retención del aire aéreo. ¿Ya? Aéreo. Atrapamiento aéreo. Del aire inspirado. Entonces queda atrapado en la vía aérea inferior. Y esto puede ser progresivo. Como existe inflamación, disminución de la luz bronquial, es de carácter progresivo. Si realiza esfuerzo físico, una hiperinsuflación dinámica. Y si no realiza esfuerzo físico, se produce una hiperinsuflación estática. Y por lo tanto aumenta la capacidad residual funcional. Sobre todo en el ejercicio físico. Hiperinsuflación dinámica. Y finalmente podemos resumirlo como una alteración en el intercambio gaseoso. ¿Ya? En el intercambio gaseoso. Disminución de la presión arterial de oxígeno a acumulación de CO2, que va a llevar en la etapa final de todos estos cambios fisiopatológicos a la hipertensión arterial pulmonar irreversible. Y por lo tanto, cor pulmonar crónico, que se pueden descompensar. Bien, pasamos a la clasificación.
Existen muchas clasificaciones, pero nos vamos a centrar a la clasificación GOLD del 2020. Esta es la clasificación última, ¿no? De la Iniciativa Global para la EPOC. Con la anterior clasificación GOLD no hay mucho cambio, ¿no? Que lo ven en la diapositiva, y indica Gold 1 hasta Gold 4. ¿Y qué significa esto? ¿No? El Gold 1 es leve, es una EPOC leve. Pero ¿cómo voy a decir EPOC leve? En función al volumen expiratorio forzado o al flujo expiratorio ventilatorio, que es en inglés, de acuerdo a la teoría, ¿no? Es decir, al parámetro de referencia, al valor de referencia. Gold 1 decimos cuando el PEF1 es mayor al 80%. Es leve. Gold 2 es moderada, que se caracteriza porque la EPOC tiene una limitación al flujo aéreo, es decir, el PEF1 se encuentra entre 50 y 79%. Y el Gold 3, EPOC grave, el PEF1 entre 30 y 49%. Gold 4 muy grave, donde el PEF1 es menor al 30% o menor al 50% con insuficiencia respiratoria crónica. Ya sabemos que es insuficiencia respiratoria crónica, entonces es el Gold 4. En base a esta clasificación, nosotros tenemos que añadir el comportamiento clínico, las manifestaciones clínicas que va a tener la EPOC. Y nos va a conducir esta clasificación mencionada, una vez detallado esta parte de la clínica, al tratamiento, ¿no? Nosotros queremos realizar un tratamiento. El cuadro clínico de la EPOC. Hay una triada, ¿no? Tos crónica, expectoración, sobre todo en la bronquitis crónica, y la disnea de esfuerzo, sobre todo en el enfisema, por los conceptos y las definiciones que hemos dado al inicio de este tema. Pero para la evaluación de la disnea, es decir, la disnea de esfuerzo, generalmente se presenta la mayor disnea con el esfuerzo, con la actividad física, tenemos que realizar una evaluación. Y esto se realiza mediante la escala MRC. ¿Qué significa MRC? Es la escala modificada del Consejo de Investigación Médica. Modificada. Esta evaluación se realiza para la disnea y existen 4 grados, empezando desde el 0 y el último grado 4. Esto lo podemos realizar clínicamente, la evaluación. No hay disnea, pacientes sin disnea, es decir, no se fatiga al realizar un ejercicio intenso. ¿Qué es el ejercicio intenso? Una actividad deportiva, una maratón, un esfuerzo, ¿no? De correr. Entonces, no hay fatiga. Quiere decir que el paciente con esta escala medida es grado 0. El grado 1 ya nos permite valorar, ¿no? A una disnea leve. ¿Y cómo lo puedo detectar esta disnea leve? Realizándole la anamnesis al paciente. Se fatiga, se cansa, tiene sensación de falta de aire,
al caminar rápido en lo plano? Si el paciente afirma que sí tiene esta dificultad al caminar rápido en una superficie plana, es leve. O puede decir que se siente una falta de aire al subir una pendiente, poco pronunciada, o unos cuantos escalones. A eso se denomina disnea leve, según esta escala MRC. Grado 2 es la disnea moderada. ¿Qué implica esta disnea? Se fatiga al caminar en lo plano, más rápido que una persona no de su misma edad. Entonces, esta persona sana con la que camina el paciente, con la que queremos diagnosticarlo clínicamente, la disnea de EPOC, se cansa más rápido. O tiene que descansar, ¿no? Tiene que tomar aliento para caminar, para desplazarse. Entonces, el paciente también en el grado 2 descansa al caminar en lo plano o en su propio paso, ¿no? Solito, desplazándose, tiene que tomar un descanso. Disnea, grado 3, según la escala MRC, es severa. El paciente se cansa al caminar despacio en lo plano, por lo que debe descansar frecuentemente, cada 100 metros. O descansa eh, al caminar en pocos minutos. Es la disnea grado 3, severa. Y grado 4, finalmente, muy severa, se fatiga al vestirse o desvestirse. Es decir, ya está limitada a no salir de casa y simplemente se cansa, tiene disnea al realizarse su aseo personal, al levantarse de la cama, al asearse, tiene disnea grado 4. Mire cómo nosotros podemos evaluar la disnea en la EPOC mediante esta escala. Esta es la que se utiliza en la EPOC. También existe un cuestionario, ¿no?, que se llama cuestionario CAT para evaluar la EPOC. Este cuestionario nos va a ayudar muchísimo dándole la puntuación. Si la puntuación, por ejemplo, es menor a 10 del cuestionario CAT, tiene mejor calidad de vida con la EPOC. Quiere decir que está estable. Pero cuando el cuestionario CAT, el puntaje total es más de 10 puntos, existe un gran deterioro de la calidad de vida. Entonces, en síntesis, el cuestionario CAT nos va a permitir determinar esta calidad que vamos a nosotros evaluar y manifestarlo hacia el paciente. Existen preguntas, por ejemplo, sobre la tos. Si nunca tose, 0. Y si siempre está tosiendo, 5. Ejemplo, ¿tiene flemas? Si no tiene, 0. Y si tiene mucha flema, 5. Puede también tener, según la respuesta, ¿no?, del paciente que vaya a tener, entre 0 a 5 de esta escala. Otro, no siento ninguna opresión en el pecho, hasta que siente mucha opresión en el pecho. Cuando subo una pendiente o un tramo de escalera, no me falta aire, 0. Pero cuando
sube esta pendiente o este tramo de escalera y le falta aire siempre, 5 puntos. Otra pregunta, por ejemplo, no me siento limitado para realizar actividad doméstica. 0. Me siento muy limitado para realizar actividades domésticas. 5. Otra, me siento seguro al salir de casa pasear o a pasear de la a pasear de la afectación pulmonar que padezco, a pesar, ¿no? A pesar de la afectación pulmonar que padezco. 0. No me siento nada seguro para salir de casa. 5. Penúltima, duermo sin problemas. 0. Tengo problemas para dormir. 5. Y tengo, la última pregunta, tengo mucha energía. 0. O no tengo ninguna energía. 5. Y entonces, por lo tanto, este cuestionario CAT nos sirve para evaluar esta calidad de vida que tiene con la EPOC. Solo a los pacientes con EPOC se les plantea este cuestionario, ¿no? Que lo puedan realizar el llenado en un par de minutos máximo. Bueno, ¿qué tan importante es, no? Medir la escala de la disnea y evaluar con el cuestionario CAT para la calidad de vida que tiene el paciente. Bien, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Al igual que en el asma, con criterio epidemiológico. Se ven afectados los pacientes, ¿no? De 40 a 50 años. Ejemplo, además, los pacientes que tienen antecedentes de hábito tabáquico, criterio epidemiológico. Los pacientes o trabajadores que están expuestos a sustancias irritantes en el lugar de trabajo que tienen, epidemiológico. Clínico, tos, expectoración y disnea. Y exámenes complementarios. Para llegar al examen complementario se puede utilizar desde la radiografía, tomografía, pero no tienen un gran aporte en el diagnóstico, sino la espirometría. ¿Ya? La espirometría. Este es el diagnóstico que nosotros tenemos que utilizar. Una vez realizado la espirometría, que es una prueba de esfuerzo, en la EPOC no existe reversibilidad. Como en el asma existe reversibilidad, revierte con el tratamiento broncodilatador. Le damos salbutamol al paciente con asma y revierte. ¿Cómo lo medimos eso? A través del BEF1, que revierte más del 12% o más de 200 mililitros en cuanto a volumen. Pero en la EPOC no existe reversibilidad. Le realizamos la prueba broncodilatadora con salbutamol, por ejemplo, no revierte. Entonces, el índice BEF1 capacidad vital forzada es menor a 0,70, es decir, al 70%. Y entonces diagnosticamos espirométricamente la EPOC. Si no hay reversibilidad, es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En base a este diagnóstico, vamos a utilizar dicha clasificación mencionada previamente. GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, GOLD 4, pero fijándonos en el BEF1. Entonces vamos a decir leve, moderada, severa, muy severa, muy grave. Sumado a esta clasificación GOLD, tenemos que ver la historia de las exacerbaciones. ¿Qué es una exacerbación? Nada más que es una crisis, ¿no? Una situación en la que el paciente empeora de su estado normal, ¿no? Controlado, estable,
se exacerba. Es decir, existe un aumento progresivo de síntomas como la tos, como la disnea. Entonces existe una crisis, una exacerbación. Cuando las exacerbaciones son igual o mayor a 2 exacerbaciones, o tienen una hospitalización o más de una hospitalización, los síntomas, ¿no?, que presentan corresponden al grupo C y al grupo D. ¿Listo? Y si no existe exacerbación o existe una sola, pero sin requerir hospitalización, corresponden a los síntomas al grupo A y al grupo B. Ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a medir estos síntomas o estos grupos A, B, C, D? Mediante la escala MRC y la evaluación CAT de la calidad, ¿no?, de vida de la EPOC. A es la disnea entre 0 y 1 y el CAT menor a 10, es decir, el puntaje menor a 10. Es grupo A y grupo C. Y el grupo B, en la escala MRC, es igual o mayor a 2, los síntomas de la disnea, y el CAT mayor a 10. Corresponde al grupo B y al grupo D. Ejemplo, un paciente podría clasificarse como GOLD 4, acá. Quiere decir que tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo menor al 30%. Y entonces, por lo tanto, corresponde al grupo A. Al grupo A. Porque presenta una obstrucción muy grave. Pero poca disnea, porque su disnea es 0 hasta 1. Y no tiene ninguna exacerbación. Y tampoco se hospitaliza. Entonces es la forma. Esta diapositiva es útil para clasificar, para utilizar la clasificación GOLD junto con la exacerbación para determinar en qué grupo corresponde, a qué grupo. Bien. Esto nos lleva al tratamiento. El tratamiento está sustentado en utilizar broncodilatadores. Al igual que en el asma, utilizamos broncodilatadores, pero en la EPOC se utiliza broncodilatadores, es el tratamiento farmacológico de elección en los diferentes grupos, ¿no?, que hemos mencionado. Grupo A, B, C y D. Y está enfocado este tratamiento según la clasificación global del paciente con EPOC. Entonces, el grupo A y el grupo B, en cuanto a la exacerbación, es de bajo riesgo. Y los síntomas son escasos
o frecuentes. Escasos, vamos a decir, para el grupo A, B, en la escala MRC del 0 a 1 y el CAT menor a 10. Frecuentes, vamos a decir, en la escala MRC mayor a 2, la disnea, y el CAT mayor a 10. Y en el grupo C y D, la exacerbación es de bajo riesgo. Escaso en la escala MRC de 0 a 1 y el CAT menor a 10. Lo mismo que en la anterior. Y frecuente MRC mayor a 2 y el CAT mayor a 10. Pero acá el tratamiento es la que varía. Por ejemplo, en el grupo A, que es de bajo riesgo de exacerbación y tiene un MRC menor a 1 o menor o igual a 1 y un CAT menor a 10, el tratamiento broncodilatador de elección es SABA. El SABA, nada más que es un agonista beta 2 adrenérgico de acción corta, como el salbutamol. También puedo utilizar un SAMA, que es un agonista muscarínico de acción corta, como el bromuro de ipratropio. Ese es el tratamiento. En el grupo B, puedo utilizar un agonista beta 2, pero es de acción larga. LABA, agonista beta 2, adrenérgico de acción larga. Y combinado con el LAMA. Es decir, con el bromuro de tiotropio. Es un antagonista muscarínico de acción larga. El bromuro de tiotropio. En el grupo C utilizo LAMA, antagonista muscarínico de acción larga, bromuro de ipratropio. En el grupo D, LAMA o LABA. LABA hay que considerar si es altamente sintomático. Más LAMA, un muscarínico de acción, antimuscarínico de acción larga, o corticoide inhalado. Un corticoide inhalado más LAMA. Hay que considerar el recuento de eosinófilos para utilizar LAMA si es mayor a 300, el recuento de eosinófilos. También considerar el uso del roflumilast, que es un inhibidor nada más de la 4-fosfodiesterasa. Y también considerar el uso del macrolide, no como antibiótico, sino como un inmunomodulador. Ejemplo, la acitromicina. ¿Ya? No como tratamiento antibiótico, sino como un inmunomodulador. ¿Ya? Esto hay que considerarlo, ¿no? Su uso, pero generalmente nos basamos en el tratamiento en SABA, LABA, LAMA y corticoide inhalado. También existen otros tratamientos farmacológicos, ¿sí?
¿ya? Pero esto es lo más importante, podemos utilizar teofilinas, pero no se ha demostrado la mejoría, ¿no? De la calidad de vida de los pacientes con EPOC. Los glucocorticoides inhalados sí, como antiinflamatorios. Ejemplo, la beclometasona, budesonide, fluticasona, útil en el grupo D, sobre todo ah, asociado al roflumilast, ¿ya? Eh, También existen tratamientos no farmacológicos. Este es el tratamiento farmacológico. Entre los no farmacológicos está la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación respiratoria se acompaña siempre para mejorar la disnea, la calidad de vida, la tolerancia al ejercicio. Acompañado a esta rehabilitación respiratoria, el abandono del hábito tabáquico o el alejamiento, ¿no? Del medio laboral donde está expuesto el paciente, a ayudar con el soporte nutricional. Muchas veces también se puede recomendar oxígeno domiciliario, que se ha demostrado que la administración de oxígeno suplementario en forma domiciliaria ayuda a mejorar la calidad de vida. Y finalmente, dentro de los no farmacológicos estaría el tratamiento quirúrgico, ¿no? Si se han formado bulas, se tiene que recomendar un tratamiento quirúrgico, las bulectomías. En general, la cirugía de la reducción del volumen pulmonar, a veces hasta el trasplante pulmonar. Pero para el trasplante pulmonar hay que evaluar el índice BODE para llegar a esta cirugía. ¿Y qué hacer en las exacerbaciones? ¿No? Una EPOC puede estar estable, pero se puede exacerbar. Generalmente el factor que exacerba es una infección, generalmente bacteriana o viral. ¿No? Está la Moraxella catarralis, la Haemophilus influenza, está el Streptococcus pneumoniae como causante de la exacerbación. Y entonces se tiene que dar un tratamiento antibiótico, aparte del tratamiento broncodilatador. Bueno, esperemos que con esta parte final se haya completado la explicación. Si hay alguna duda, por favor. Doctor, disculpe, Stephanie, ¿qué, sí, qué corticoide inhalado se le podría dar a este paciente, a un paciente con cuando EPOC? vamos a utilizar, digamos, un SABA, ¿no? Digamos, acá estamos, ¿no? En un LABA. Los LABAs generalmente, es decir, los agonistas beta 2 adrenérgicos de acción larga, siempre vienen combinado con, eh, con el formoterol. Ya entonces se puede utilizar el formoterol como un corticoide inhalado. Ahora, vienen también sueltos, pero no viene el formoterol así independiente, sino siempre viene combinado con un beta 2 agonista. Ahora, si lo utilizo en forma suelta, está la beclometasona, por ejemplo. Pero es mejor utilizar corticoide inhalado más un LABA con formoterol. También se puede utilizar un corticoide inhalado como la budesonida con el combinado con el salmeterol. Entonces, el formoterol, el corticoide inhalado, va combinado con el formoterol y la budesonida con el salmeterol. Cualquiera de los dos corticoides asociados al LABA.
Gracias, doctor. Muy bien, tal vez otras consultas. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Doctor, Albert. disculpe, una consulta, doctor. En cuanto a los tipos de enfisema entre los tres, ¿cuál sería con el que tendríamos que tener más precauciones, doctor? Depende de el factor, ¿no?, que esté condicionando el enfisema. Si es el hábito tabáquico, nos va a llevar a un enfisema centrolobular. Pero si es un componente genético, como la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, se va a asociar con el enfisema panlobular. Entonces estoy hablando de un componente, de un factor exógeno medioambiental, humo del cigarrillo. Y en el otro lado estoy hablando de un componente genético. Ahora, de estos dos hemos mencionado al enfisema paraseptal o acinar distal, ¿verdad? Y esto no está relacionado ni con el tabaco ni con la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Es individual, se presenta en pacientes jóvenes sin patología pulmonar. Y la explicación es que en estos jóvenes existen bulas subpleurales, generalmente en el vértice pulmonar. Y como son jóvenes, ¿no?, altos, delgados, y que presentan neumotórax espontáneo, quiere decir que está relacionado con un tipo de enfisema paraseptal. Hay que hacer los estudios, evidentemente, ¿no? Ya. Pero, ¿cuál enfisema sería de preocupación? Si tu paciente es fumador, entonces podemos preocuparnos del enfisema centrolobular. Si así se presentara, ¿no? Bueno. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Con esto hemos terminado. Y dejo de compartir. Y se despide Leonardo. Leonardo, una despedida hasta la siguiente semana de todos tus compañeros. Doctor, buenas noches, doctor, compañeros, buenas noches, hasta la próxima clase. Muchas gracias, Leonardo, hasta la próxima clase. Una damita por acá, a ver. Paulina se despide de todos nosotros. Adelante, Paulina. Doctor, buenas noches. Bueno, buenas noches, compañeros, y hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, que va a ser patologías intersticiales. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.